Vivimos en una época que, paradójicamente, es al mismo tiempo la de mayor comodidad tecnológica y la de mayor agotamiento físico y mental. La vida cotidiana parece convertirse en una lucha constante contra el cansancio. Y este agotamiento no es solo físico, sino también mental y emocional. Ya no se trata solo de largas jornadas laborales o de la falta de descanso, sino de una saturación generalizada de estímulos y demandas. La pregunta que nos hacemos hoy no es solo cómo descansar mejor, sino ¿por qué estamos tan cansados? Para responder a esta pregunta es necesario explorar cómo se ha transformado nuestra sociedad en lo que el filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul Han ha llamado la sociedad del cansancio. El cansancio ha existido desde los inicios de la humanidad, vinculado al trabajo físico, la caza, la agricultura y las tareas cotidianas. Sin embargo, en la actualidad el cansancio ha adquirido nuevas dimensiones, ligadas a la naturaleza cambiante de la economía, el trabajo y la tecnología. En el pasado, el cansancio se limitaba a los cuerpos. Hoy en día, también afecta a nuestras mentes. Byung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio del 2010, sostiene que el cansancio moderno no se debe a una sobrecarga física, sino a una sobrecarga mental. Vivimos en una sociedad marcada por el rendimiento, la competitividad y la autoexigencia, lo que ha provocado que el cansancio se convierta en un fenómeno omnipresente. El problema no es tanto que estemos cansados de trabajar, sino que estamos cansados de vivir bajo un constante estado de presión. Este agotamiento está vinculado a un nuevo paradigma social. Hemos pasado de ser una sociedad disciplinaria como la descrita por Michael Foucault, donde las instituciones controlaban el comportamiento de los individuos a través de la disciplina, a una sociedad de rendimiento. En esta nueva forma de organización social, ya no es el poder externo el que controla, sino el propio individuo que se autoexplota en busca de éxito, de reconocimiento y de mejora continua. En la sociedad contemporánea, el individuo ya no se enfrenta a un opresor externo que le impone tareas. Al contrario, se convierte en su propio jefe, su propio vigilante. La lógica neoliberal que promueve la competencia y el emprendimiento ha hecho que nos convirtamos en empresas de nosotros mismos. Nos exigimos ser más productivos, más eficientes y más exitosos, sin darnos cuenta de que este régimen de autoexplotación nos lleva inevitablemente al agotamiento. Han describe esta dinámica como una crisis de libertad. En lugar de ser una liberación, el énfasis en el emprendimiento personal y el éxito individual crea una presión interna para lograr más, ser mejores y optimizar constantemente nuestras vidas. Esta constante autoevaluación genera un cansancio profundo, porque nunca estamos satisfechos con lo que hacemos. Siempre parece que podríamos hacer más, que deberíamos aprovechar mejor nuestro tiempo, que hay algo que estamos perdiendo. A diferencia de las sociedades disciplinarias donde los individuos eran víctimas de una explotación externa, en la sociedad del cansancio somos víctimas de nuestra propia autoexplotación. Nos esforzamos por ser más productivos, más exitosos, más felices. Pero este esfuerzo constante que nunca se detiene es lo que nos agota. Estamos inmersos en una carrera sin fin, donde el descanso no es visto como una necesidad, sino como un obstáculo para el logro de nuestros objetivos. Otro factor clave que contribuye al cansancio generalizado es la tecnología. Las nuevas tecnologías, especialmente las vinculadas a la información y la comunicación, han transformado radicalmente la forma en que trabajamos, nos relacionamos y vivimos nuestras vidas. Hoy en día estamos constantemente conectados, y esta conexión continua genera un estado de hipervigilancia que impide el descanso real. El smartphone, el correo electrónico, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería nos mantienen en un estado de alerta permanente. Nunca desconectamos del todo, ni siquiera cuando estamos en nuestras casas o de vacaciones. Esta falta de desconexión no solo afecta nuestra productividad, sino también nuestra capacidad para relajarnos.
Incluso en nuestros momentos de descanso sentimos la necesidad de estar conectados, de responder a mensajes, de verificar correos electrónicos o de revisar redes sociales. Este estado de hiperconectividad crea una sobrecarga de información. Recibimos más datos, más noticias, más estímulos de los que somos capaces de procesar. Esta sobreestimulación mental genera un cansancio crónico que nos hace sentir agotados incluso después de dormir o de tomar tiempo libre. El cerebro no descansa y este agotamiento mental se acumula a lo largo del tiempo, afectando nuestra salud física y emocional. Además, las plataformas digitales han desdibujado las fronteras entre el trabajo y la vida personal. Ya no existen espacios claramente delimitados para el ocio y el descanso. El trabajo puede invadir cualquier momento de nuestra vida. Esta constante mezcla entre lo profesional y lo personal crea una sensación de que nunca se está fuera del trabajo, lo que genera estrés y agotamiento continuo. Otro aspecto fundamental de la sociedad del cansancio es el imperativo de la felicidad. En la cultura contemporánea se ha instalado la idea de que debemos ser constantemente felices, optimistas y positivos. El discurso de la autoayuda y del desarrollo personal nos insta a trabajar en nosotros mismos, a mejorar nuestra autoestima y a superar nuestras debilidades y alcanzar la plenitud. Esta búsqueda constante de la felicidad, sin embargo, es también una fuente de agotamiento. Vivimos bajo la presión de ser felices y exitosos. Cuando no lo logramos, nos sentimos fracasados. El problema es que la felicidad se ha convertido en una especie de meta productiva, algo que debemos alcanzar mediante el esfuerzo constante. Esto crea una tensión interna, ya que nos exige estar en un estado de rendimiento emocional perpetuo. Byung-Chul Han describe este fenómeno como la transformación del sujeto en un sujeto de rendimiento. Ya no somos simplemente trabajadores que cumplen con una tarea externa, sino que nos vemos obligados a ser siempre mejores versiones de nosotros mismos. Este estado constante de automejora nos hace sentir que nunca es suficiente, lo que alimenta el cansancio crónico. El imperativo de la felicidad también se entrelaza con la lógica de la productividad. Se espera que seamos no solo eficientes en el trabajo, sino también eficientes en nuestra vida personal. Se nos insta a gestionar nuestro tiempo libre de manera que también sea productivo. Ir al gimnasio, aprender nuevas habilidades, meditar y mejorar nuestras relaciones. El ocio se ha convertido en un espacio que debe ser optimizado, lo que anula su función original de descanso y relajación. El cansancio generalizado que describe Han no es solo una molestia cotidiana, sino que tiene consecuencias graves para la salud mental. La ansiedad, la depresión y el síndrome de burnout son patologías cada vez más comunes en nuestras sociedades. La ansiedad surge del miedo a no estar a la altura de las expectativas sociales y personales, mientras que la depresión se alimenta del agotamiento que provoca la constante autoexigencia y el sentimiento de fracaso. El burnout o agotamiento externo es el resultado más visible de esta sociedad del cansancio. Afecta principalmente a personas que, atrapadas en la lógica del rendimiento, han perdido el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Las largas jornadas laborales, la presión por el éxito y la falta de tiempo para el descanso generan un agotamiento que, con el tiempo, se convierte en un colapso físico y emocional. El burnout se ha convertido en una epidemia moderna, especialmente en sectores como el cuidado de la salud, la educación, el sector tecnológico y las industrias creativas, donde las exigencias son extremas. La pregunta clave es, ¿cómo salimos de este ciclo de autoexplotación y cansancio? Byung-Chul Han sugiere que la respuesta no está en trabajar menos o en buscar mejores técnicas de productividad, sino en reconfigurar nuestra relación con el tiempo y el rendimiento. La única manera de escapar de esta lógica del rendimiento es recuperar el sentido de la contemplación y el ocio verdadero. En la sociedad del cansancio, hemos perdido la capacidad de simplemente ser. El filósofo argumenta que necesitamos aprender a desconectarnos
no solo de la tecnología, sino también de la necesidad constante de ser productivos. Esto significa revalorizar el ocio, no como un tiempo para recuperarse del trabajo, sino como un fin en sí mismo. El ocio verdadero implica descansar sin la culpa de no estar haciendo nada productivo, y esto es algo que nuestra cultura ha olvidado. Además, es crucial recuperar el espacio para la contemplación. Hahn argumenta que la capacidad de contemplar, de observar el mundo sin la necesidad de actuar sobre él, es lo que nos permite distanciarnos del ritmo ético de la sociedad del rendimiento. Esta idea está relacionada con la tradición filosófica griega, donde el ocio y la contemplación eran vistos como las actividades más elevadas del ser humano, aquellas que nos permiten reflexionar sobre la vida y encontrar un sentido más profundo. La sociedad del cansancio, descrita por Byung-Chul Han, nos lleva a una crisis de la subjetividad. La lógica del rendimiento ha transformado a los individuos en máquinas de producción, autoexplotándose en busca de éxito, reconocimiento y felicidad. Esta constante búsqueda nos ha llevado al agotamiento físico, mental y emocional, manifestándose en patologías como la depresión, la ansiedad y el burnout. Para salir de este ciclo es necesario replantearnos nuestras prioridades como sociedad y como individuos. El descanso, el ocio y la contemplación deben ser revalorizados como aspectos esenciales de la vida humana, no como obstáculos para la productividad. Recuperar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, desconectarse de la sobrecarga tecnológica y aprender a descansar sin culpa son pasos fundamentales para escapar de la trampa del cansancio. Solo cuando dejemos de vernos a nosotros mismos como máquinas de rendimiento y volvamos a reconocer nuestra humanidad, podremos liberarnos del agotamiento crónico que caracteriza a nuestra época.